Ya, acá vamos a ver otro teorema, teorema llamado teorema de Cauchy, o valor medio generalizado, eso, ¿no? Entonces, en este teorema vamos a tener dos, dos funciones, que ambas funciones tienen que ser continuas en el intervalo cerrado A y B, y derivable en el intervalo abierto A y B. ¿No? Acá nos dice algunas condiciones, nos está dando que G de B tiene que ser distinto de G de A, y además G derivada de C tiene que ser distinto de 0 para evitarnos la división entre 0 en esta fórmula, ¿no? Esas son las condiciones. Teorema de Cauchy. ¿Ya? Entonces, la fórmula general vamos a anotar. Dice que derivada de C, f derivada de C, sobre G derivada de C es igual a f de B menos f de A, G de B, G de A, ¿no? Esa es la fórmula general. Ya, acá nos va a dar un ejemplo, a ver, verificar, acá nos dice, ¿no? Verificar, tenemos que verificar si cumple esta función, ¿no? Verificar, sí. Tenemos dos funciones, f de x, 2x al cuadrado, más 1, y g de x. En este caso vamos a hacer un ejercicio sencillo. Ya tenemos dos funciones, una es parábola y la otra es la recta, en un intervalo cerrado de menos 1 y 3. ¿Ya? Entonces, esto va a ser A y B. ¿Ya? Entonces, a simple vista, estas dos funciones son continuas, ¿sí? Si reemplazamos cualquier valor de x, van a ser continuas. Iniciaremos con la verificación. Entonces, acá primeramente tenemos que encontrar lo que es el f de A. Eso va a ser igual a f de A, ¿cuánto vale? Menos 1. Reemplazamos al f de x en este caso, ¿no? Entonces, acá va a ser 2 menos 1 al cuadrado más 1. ¿Ya? Entonces, esto va a ser 1 al cuadrado, sigue siendo 1, que es positivo. 1 por 2, 2 más 1. Entonces, esto va a ser 3. Luego veremos lo que es el f de b. El b en este caso nos ha dado que es 3. Entonces, 2 por 3 al cuadrado más 1 igual. Aquí nos va a dar a ver, 3 al cuadrado es 9. 9 por 2, 18. 18 más 1, 19. Y lo propio hacemos para el G de A. G de A. Acá vamos a tener G de A, ¿cuánto vale? Menos 1. Y reemplazamos a la función G de X, en este caso, que es 2X menos 3, A más 3. Entonces 2 por menos 1 más 3. Y eso nos va a dar un valor, a ver, menos 2 más 3, 1. ¿Sí? Van a verificar. Y G de B, que es G de, en este caso de 3, igual reemplazamos acá por 3 más 3. ¿Ya? Entonces acá 2 por 3 va a ser 6, 6 más 3, valor 9. Entonces, ya hemos encontrado
lo que nos pide en esta fórmula, ¿no? Aquí f de a, f de b, g de a y g de b. ¿Ya? Ahora tenemos que reemplazar a la función, pero antes o después fue eso, ¿no? Entonces, acá reemplazaremos, ¿no? Entonces, el f derivada de c sobre g derivada de c, acá directamente yo voy a reemplazar, ¿ya? Viendo la fórmula que está más arriba, dice f de b. F de b tenemos que es 19, ¿sí? Ujú. Menos f de a. F de a, ¿cuánto es? 3, ¿verdad? Menos 3. A 3. ¿No? Lo Exacto. propio hacemos en la parte de denominador g de b. G de b es 9, g de a es 1, y acá vamos a obtener 19 menos 3, que va a ser 16, ¿sí? 8. 16 dividido entre 8, ¿cuánto sería? 8, 2. ¿O estamos mal? Ya hemos obtenido el valor de f derivada de c y g derivada de c, que es valor 2. ¿Ya? Ahora, como no tenemos todavía las derivadas de f de x ni de g de x, tenemos que aplicar esa derivada. Entonces acá vamos a tener lo siguiente. Derivada de x, f de x en este caso, derivada, va a ser acá, ¿no? 2, 4x, 4x, derivada de 1 es 0, entonces nos queda 4x solamente. Y derivada de g de x, va a ser en este caso, derivada de x es 1, simplemente 2. ¿Ya? Como ya hemos encontrado y además hemos dicho que en vez de esta x vamos a cambiar por el c, ¿no? Entonces acá reemplazaremos a la función original, ¿no? Podemos encontrar x o intercambiado nos va a dar igual, ¿ya? Entonces acá es 2, ¿no? Estamos igualando esta función, ¿ya? Donde la primera igualdad está el f derivada sobre g derivada y lo que hemos encontrado este valor, que sería ese, ¿ya? Entonces de acá tenemos que obtener el valor de x. Entonces 4x es igual a 2 por 2, porque este 2 está dividiendo, pasa a multiplicar al otro lado. X va a ser entonces 4 entre 4, que nos va a dar un valor 1. Entonces, para nosotros x vale 1 y además c va a valer en este caso 1. ¿Ya? De esa manera encontramos el valor de c. Ahora, la condición cumple en este caso, ¿ya? Pero además habíamos dicho que con este valor podríamos ubicar los puntos, ¿no? Para graficar. Entonces los puntos que para graficar vamos a tener es lo siguiente. Menos 1 y menos 1, a ver, menos 1 era el 3, ¿no? El otro punto es 3,19. Ya eso es la función f de x. El otro punto, acá lo ponemos de esta manera, ¿no? El otro punto es menos 1. El g de a es 1. El otro punto es 3 y 9. Y esto es para g de x, ¿no? Entonces, como tenemos acá dos puntos para cada uno, acá hay un valor c. Entonces acá va a haber otro punto
acá también va a haber otro punto, ¿no? Entonces no se sabe todavía acá cuánto será el otro punto, porque con este valor tenemos que reemplazar a la función original de f de x y de g de x. A ver, para el primero, que es, en este caso es 1, ¿no? 2, 1 al cuadrado, más 1. ¿Cuánto sale esto? A ver, 2 por 1, 2, 3, ¿no? Entonces este punto va a ser 3. Y para el g de 1, en este caso, va a ser igual a 2 por 1 más 3, ¿no? 2 por 1 es 2, más 3 va a ser 5. ¿Ya? Entonces, este es para nosotros el punto C, que se repite, ¿no? Como son dos funciones, ¿no? Como son dos funciones, veremos esa parte, como son dos funciones, a ver si logramos ubicar acá. Ya, entonces su gráfica podemos representar, ¿no? A ver, son positivos, son valores muy grandes, ¿no? A ver, ya, listo. Ubicaremos los puntos, entonces, ¿no? Punto A, para el f de x es menos 1 y 3, dice, menos 1 x, cada cuadro va a ser un valor, ¿ya? Menos 1 x en y va a ser 3, dice, 1, 2, 3, más o menos acá, ¿ya? El primer punto, que es esta, x y. Segundo punto, 3 y 19, 1, 2, 3 y 19, más o menos arriba, ¿no? ¿Queda? Vamos a suponer que va a ser ahí. Y lo propio hacemos para el otro, ¿no? Menos 1, 1, dice. Cuando x vale 1, y vale menos 1. El otro es 3 y 9, dice. Cuando x vale 3, y vale 9, dice. Más o menos por acá. ¿Ya? Además, para el primer punto, el c, va a estar en 1 y 3, dice. La c, el x va a ser 1 y 3, dice. Va a estar acá. Para el otro, dice que va a estar en C1 y 5. C1 y 5, dice. C1, 5, más o menos acá. ¿Ya? Entonces, el punto 3, ¿no? Tercer punto, que son estas, va a ser la C, ¿ya? Esos dos. Pero hay dos funciones diferentes, ¿no? Para el primero, que hemos encontrado, que serían, a ver, marcaremos con amarillo, ¿no? Para el primero son este punto y este punto, ¿verdad? Ahora, ¿qué va a ser la gráfica en esos puntos? Inge, antes de la gráfica, aquí el menos 1,1 no será que puede ser aquí, porque lo que ha puesto el punto ¿Acá? verde, sí, sí, no sería aquí arriba al menos 1,1, porque Acá. supuestamente menos 1 abajo va a ser menos 1 también, pues, Ah, ya, porque X, ¿no sí, ve? sí, sí, es que X, sí, 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 Este ya no, entonces es este, ¿ya? Entonces, eh, para la primera gráfica, ¿cómo nos va a resultar la gráfica? Más o menos, estos tres puntos habíamos dicho, ¿no ve? Ese es el punto medio que va a pasar la parábola en este caso, para el primero, ¿no? Punto C. O sea, nos dice que, a ver, ¿cómo sería la gráfica más o menos? ¿O alguien ha graficado? Más o menos así va a ser, ¿no? Viene por acá. Como es una parábola, va a ser más o menos así, ¿no? Y ese punto arriba tiene que ir. Listo. ¿Ya? Y el otro punto es una recta en este caso. Más o menos así, ¿no? ¿Ya?
Y con esta función estamos demostrando que desde menos 1, que era el punto A, hasta 3, que era el punto B. En ese intervalo no nos pide la gráfica. ¿Ya? Y el punto C que hemos encontrado, que es esta. ¿Ya? Entonces, acá la gráfica no está a escala, por eso me está saliendo así. Este punto, el verde tenía que estar en acá, ¿no? O sea, todo esto, en esta recta, ¿no? Como en esto, ¿no? Por ahí tiene que pasar eso, ¿no? Esa sería su gráfica, más o menos, de esa función. Hasta ahí hemos visto las 3 teoremas, ¿ya? Que son similares, solo es cuestión de verificarles en este caso, ¿ya? Entonces, vamos a continuar con lo que es el otro. Ya, este también les va a pasar. Acá hay otro ejemplo, ¿no? Es un poco más largo porque la función es función cúbica, ¿no? ¿No? Es un poquito largo las operaciones. Ahora vamos a entrar a lo que es la parte de derivadas, ¿no? Aplicando la regla de L'Hopital, ¿ya? Entonces, en este punto vamos a ver las derivadas, ¿ya? Se conoce también a L'Hopital como de Bernoulli, ¿ya? Entonces, las indeterminaciones que hemos visto en límites era 0 sobre 0, infinito sobre infinito, ¿ya? La cuestión es, si aparecen estas dos o varias indeterminaciones que tenemos, hay que derivar ambos miembros, ¿no? Tanto el numerador como el denominador. Si en la primera derivada no sale, sigue indeterminación, volvemos a derivar. Si sigue, volvemos n veces, podemos derivar. ¿Ya? En eso consiste este punto. ¿Ya? Acá tenemos un ejemplo, acá directamente. Reemplazando directamente al límite de esta función, nos va a dar indeterminación 0 entre 0. ¿Ya? Entonces acá, esta es la función, ¿no? Derivamos, ¿no? Derivada de esta x es 2x, derivada de x es 1, derivada de 6, 0. Y abajo lo propio, derivada de x al cuadrado es 2x. Reemplazando los valores con este valor, acá tenemos 5 cuartos. Directo. ¿Ya? Acá tenemos otro ejemplo. Ya acá ya tenemos, esto es una función combinada, ¿no? Hay una función seno, hay una función exponencial, hay una función lineal y además es un polinomio, ¿no? Entonces acá aplicaremos la derivada. Ya recordemos que la derivada de e a la x, ¿no? De e a la x, derivada va a ser el mismo. ¿Ya? Entonces, aplicando esa fórmula, acá tenemos derivada de e a la x es el mismo. Ahora, cuando aparece otro e a la menos x, decimos que va a ser el mismo, ¿sí? Pero, como acá hay un signo, menos, eso tiene que bajar abajo. Además, el coeficiente de x es 1. Entonces podemos anotar así. Y lo que equivale va a ser menos e a la menos x. ¿Ya? Eso es lo que se está aplicando en este punto. ¿Ya? Menos 1, porque no se anota menos 1, ¿no? Y derivada, acá no se aplica por decir la regla de cociente, por si acaso, ¿no? Es independiente, ¿no? Derivada de x va a ser 1, derivada de seno es coseno. Reemplazamos con los valores de x en este caso, e a la elevado a la 0, todo esto nos va a dar 1, también esto va a ser 1, entonces acá 1 más 1, 2, menos 2, 0. Abajo lo propio, ¿no? 1 menos coseno de 1, coseno de 0 es 1. 1 menos 1, 0. Seguimos con indeterminación. ¿Ya? Entonces,
hay que derivar nuevamente, ¿no?, a lo que hemos derivado, a donde está la derivada, que es esta. Esta función tenemos que derivar de nuevo. Derivada de e a la x es e a la x el mismo. Acá derivada de, además, ¿no?, acá teníamos el menos e a la x. Con este menos acá, ¿no?, se va a volver positivo, por eso está el signo más acá. Y volvemos a derivar esta misma función que nos va a derivar, ¿no?, menos 1. ¿No? Y expresado, otra vez se va a volver acá negativo. ¿No? En el abajo, menos por menos va a ser más, seno de x. Acá igual, ¿no? Reemplazamos acá e a la 0 menos e a la menos 0, y eso nos va a dar 1, 1, 1 menos 1, 0. Y seno de 0 va a ser 0. Seguí acá indeterminación. Habíamos visto dos veces. Como persiste indeterminación, volvemos a derivar esta función, ¿no? E a la x, como la derivada de e a la x es el mismo, más, de aquí también va a ser el mismo, pero va a cambiar en el denominador, ¿no? Derivada de seno va a ser coseno. Reemplazando los valores en acá, va a ser 0, 1, y e a la 0 hemos dicho que va a ser 1, 1 más 1, 2, recién nos sale un valor 2. Entonces acá hemos aplicado, a ver, acá es la primera derivada, que sería esta, ¿sí? Esta va a ser la segunda derivada, y con esto hemos obtenido en la tercera derivada, ¿no? 3 veces hemos derivado para obtener el límite de esa función. ¿No? Esta parte ya hemos visto, ¿no? Estamos recordando un poco más. Acá, otro. Es una función cociente, ¿no? Donde nos va a dar directamente infinito sobre infinito. ¿Ya? Entonces, en esta parte hay que hacer algunas transformaciones. En este caso es derivada directa, ¿no? Derivada del logaritmo natural de x, ¿no? De x es 1 sobre, o sea, derivada de esta función es esta, ¿no? ¿Ya? Entonces, por eso acá ya estamos derivando, que es 1 sobre x. Derivada de x al cubo va a ser 3x al cuadrado. Reemplazando valores, 1 sobre infinito, esto vale 0. Eso está en límites, no hay una tablita de eso, ¿no? Operaciones con infinitos, acá lo propio, ¿no? Infinito al cuadrado va a ser infinito, infinito por algo es infinito. Entonces 0 sobre infinito va a ser 0. De esa manera derivamos. En este caso nos ha funcionado para la primera derivada, ¿no? Acá es otra función igual, ¿no? Cotangente de x sobre cotangente de 2x. Aplicando la regla de Hospital, tenemos la primera derivada. En este caso es acá sí invertida, ¿no? Derivada sería más o menos así, ¿no? De cotangente es tangente. De cotangente de 2x va a ser tangente de 2x. Entonces es decir, 1 sobre tangente, ¿no? Y el otro va a ser 1 sobre tangente de 2x. Entonces acá lo que se hizo es aplicar el extremos y medios, ¿no? Por eso ha resultado acá invertido. ¿Ya? Si reemplazamos con acá con valores, acá nos va a dar igual, ¿no? Tangente de, acá va a ser de 0, ¿no? Entonces acá va a persistir derivada la indeterminación 0 sobre 0. Entonces volvemos a aplicar acá, ¿no? Derivada de tangente de 2x es 2 veces secante al cuadrado de 2x. Y de tangente va a ser secante cuadrado de x. En este caso ya vamos a reemplazar con los valores y nos va a dar un valor. Acá además es directo, ¿no? No necesitamos reemplazar, ¿no? Se puede simplificar esta. ¿Ya? Siempre y cuando que sean iguales. Ojo, mucho ojo con esto, ¿no?
y nos da un valor 2. Acá es otro ejemplo. ¿Ya? Igual, aplicamos acá, como hemos dicho que la derivada de e a la x es el mismo, se mantiene. Entonces e a la x en este caso va a ser, a ver, es infinito, infinito y algo elevado al infinito va a ser infinito. Entonces nos va a quedar acá 2 sobre infinito igual a 0. ¿Ya? Ahora, aquí es el otro detallito, ¿no? Acá tenemos un producto de funciones de límite. La indeterminación nos va a dar de este tipo. ¿Ya? 0 por infinito. 0 por infinito no podemos nosotros, esto es una indeterminación, no es un valor. No podemos obtener acá 0 por infinito, 0. No, no es, ¿no? Entonces, cuando aparece esa forma de indeterminación, tenemos que nosotros volver a transformar ya sea en 0 entre 0 o infinito entre infinito. ¿Ya? Entonces, para la transformación tenemos acá la fórmula. Acá tenemos dos funciones que nos ha dado una indeterminación de esta forma. Hay que llevarlo a esta forma, ¿no? Donde f de x es 1 sobre g de x y nos va a dar una indeterminación 0 entre 0. O el otro caso, que es esta, vamos a, eso es su inverso, ¿no? Infinito. A una de esas formas hay que llevar. Entonces, como tenemos acá un producto, una indeterminación 0 por infinito, que sería esta. Acá nos va a dar 0 por infinito. Y transformamos a infinito sobre infinito como de esta forma. Reemplazamos acá esta fórmula, ¿no? X al cubo sobre 1 sobre y a la menos x. ¿Ya? Entonces, esta parte, a ver, esta partecita, 1 sobre e a la menos x, podemos escribir de la siguiente manera. Como es negativo, sube con positivo arriba. Entonces acá, esa transformación se hizo, ¿no? Derivando ya, ¿no? Derivada, sabemos que la derivada de x es el mismo. Reemplazando valores, indeterminación acá. Infinito sobre infinito. Ya tenemos una 2 veces. Volvemos a derivar, ¿no? Acá, de 6x en numerador se va a derivar, 6x en abajo se mantiene. Seguimos con infinito sobre infinito. Volvemos a derivar, ¿no? Entonces acá, reemplazando los valores, nos va a dar 6 sobre infinito, que es un valor 0. ¿Ya? En acá es otra, acá tenemos otras indeterminaciones. ¿Ya? Nos va a resultar 1 a la infinito, 0 a la 0, infinito elevado a la 0. La fórmula general es esta. Para las tres indeterminaciones. Hay que transformarlo, como siempre, a esta o al 0, 0 o infinito sobre infinito, ¿no? Entonces acá nos ha dado 1 al infinito, indeterminación. Entonces acá aplicando la transformación, ¿no? Aplicando esta fórmula, tenemos lo siguiente, ¿no? Acá e a la logaritmo de coseno, logaritmo estamos introduciendo, porque dice acá logaritmo natural de la función. Entonces logaritmo natural de toda esta función. Además, esta propiedad tenemos que aplicar, ¿no? Logaritmo natural de a elevado a la c es igual a c logaritmo de a. Entonces acá se está aplicando eso. Ya como el c va a ser acá el 1 sobre x, bajamos, y logaritmo de coseno de x. Hemos aplicado esta propiedad de logaritmos. Luego, acá hacemos operaciones, o sea, x, como es 1 sobre x, puede introducirse de esta manera. Y reemplazando valores nos va una indeterminación e a la 0 sobre 0. ¿Ya? Entonces hay que aplicar la derivada otra vez en acá, esta partecita. ¿Ya? Como sabemos que el logaritmo de x, su derivada de esta va a ser 1 sobre x. ¿Ya? Entonces aplicamos eso, ¿no? 1 sobre, en vez de x está coseno. Pues 1 sobre coseno. Además, coseno es otra función.
tenemos que derivar coseno, ¿no? Entonces, derivada de coseno de x es igual a menos seno de x. Entonces acá por eso se multiplica por menos seno de x. Y g de x en este caso, que vale x, su derivada es 1, ¿no? Reemplazando esta parte nos va a quedar seno sobre coseno, menos seno sobre coseno, ¿no? Esto nos queda menos seno sobre coseno. Divide entre 1. Acá extremos y medios nos va a dar de esta manera, reemplazando nos da un valor 1. ¿No? Acá hay otra indeterminación 0 a la 0. Como hemos dicho que tenemos que aplicar esta fórmula para las 3 indeterminaciones que funciona. De la misma manera transformamos acá una indeterminación 0 por infinito. Transformamos a esta forma, que sería esta, ¿no? Luego aplicamos la derivada. Como es logaritmo de x acá, lo mismo, el mismo proceso que hemos hecho, ¿no? Derivada de seno de x, además está en logaritmo, dice, ¿no? Su derivada de esto va a ser 1 sobre seno de x por derivada de seno de x va a ser coseno de x. ¿Ya? Entonces tenemos que es esta parte, ¿no? Y el otro podemos expresar 1 sobre x como x a la menos 1 para derivar de forma exponente. Y eso nos va a resultar de esa manera. Acá reemplazando, y además, como ya tenemos coseno sobre seno, 1 sobre x al cuadrado, podemos aplicar acá extremos y medios, que sería esta, ¿no? Cuidando siempre el signo. Acá tenemos un signo menos. ¿Ya? Ahora, este seno de x tenemos que volver, recordemos que esto, ¿no? Límite cuando seno de x sobre x, cuando x tiende a 0, es igual a 1. Aplicamos esa propiedad que va a ser esto 1. Y además acá el cuadrado con un x se van a ir. Nos va a quedar x por coseno de x dividido entre 1. ¿Ya? Entonces acá reemplazamos con valores, ¿no? Arriba nos va a dar 0. 0 entre 1 va a ser 0. Y como resultado nos va a dar 1. Esta es la otra forma, indeterminación, que es infinito menos infinito. Tenemos acá dos funciones de esta forma. Hay que transformar entre 0 o 0 sobre 0, ¿no? Acá básicamente es lo que se está aplicando, es el común denominador, ¿no? Multiplicamos esta por esta y acá sería el común denominador. Eso es el detalle. Aplicamos esa parte, acá nos dice 0 entre 0, volvemos a derivar, sí, aparece 0, 0, volvemos a derivar y recién nos aparece un resultado final.